Cuando hablamos de textos sacados fuera de contexto, siempre tenemos que tener en cuenta que de un texto no se puede sacar una doctrina, ¿verdad? Y mucho menos si el contexto no habla acerca de lo que se quiere decir o de lo que se quiere interpretar. El texto base que tratan de sacar fuera de contexto, y han sacado muchísimo fuera de contexto, en este caso la Iglesia Católica Romana, ha sido nada más y nada menos que Mateo capítulo 16, versículo 18, para justificar sus doctrinas, sus dogmas, su tradición, sus tradiciones, su magisterio católico romano, y también para justificar su historia. Y cuando digo la historia en sí, hablo de su propia historia en general, la historia del catolicismo romano, diciendo que ellos tienen 2000 años de antigüedad, pero la verdad es que como sistema solamente tienen cerca de 1700, más o menos 1700 años, porque esto de la jerarquización y de la sistematización de la Iglesia viene claramente del emperador Constantino el Grande en el año 325, cuando se celebró el primer concilio de Nicea. La Iglesia primitiva, por otra parte, estaba siendo anteriormente estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Vamos a ver el texto base en cuestión que nos corresponde aquí, y es Mateo capítulo 16, versículo 18, que dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, mucho se habla de que el catolicismo romano, que Cristo fundó la Iglesia católica, pero la verdad es que la verdadera palabra aquí no es fundar, sino más bien edificar. Y esto tiene muchísimo que ver con la teología paulina, es decir, en las epístolas del apóstol Pablo, que se menciona, este asunto de la edificación del cuerpo de Cristo como iglesia. Por ejemplo, veamos un pasaje bastante precioso, ¿verdad? Y es Efesios capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 en adelante. Leo y dice así: por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note que aquí hago una pausa. Note que desde el versículo 1 se habla, desde el versículo 1 en adelante, todo el capítulo 2 habla de lo que es la redención, la salvación en sí, la salvación de los gentiles, del ser humano, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Como dice versículos más atrás. Y fuisteis hechos por la sangre de Cristo, dice el versículo 13. Leo, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad
de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Note los versículos 20, 21 y 22. Edificados, repito, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, siendo la piedra angular, el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Edificados. Veamos otro ejemplo. Entonces, claramente aquí se habla de una redención, de lo que es la redención y la salvación por gracia, como dice el versículo más atrás, y la edificación, la conformación del cuerpo de Cristo como iglesia. Dice más adelante en el capítulo 4, versículo 11, versículo 11 al 16. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación, escuche bien esto, edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Aquí viene el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Estos pasajes se explican por sí solos. Claramente aquí habla de la función sobrenatural de cada miembro y lo que es el crecimiento, del conocimiento del conocimiento de Dios, así que se realiza en amor, como dice aquí. A propósito, no estoy leyendo la Biblia Reina Valera del 60, estoy leyendo la Biblia textual en su 4ª edición. Pasemos a otro pasaje y es en Colosenses, creo que es en Colosenses capítulo 2. Capítulo 2 de la epístola a los Colosenses. Los Colosenses, en el versículo 18, 19, versículos 18 y 19, dice: que nadie emita juicio contra vosotros simulando humildad y culto de los ángeles, presumiendo lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no sosteniendo la cabeza, versículo 19, y no sosteniendo la cabeza, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas,
y ligamentos se desarrolla con el crecimiento de Dios. Y dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios o el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. ¿Verdad? Esto es 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y más adelante en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 15, en el versículo, creo que es el versículo, en el versículo 19 y el versículo 19 y 20 dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros? Él es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Realmente nuestro cuerpo es santuario, es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros somos, cada uno de nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos y convertimos a Él, somos templo de Dios, somos la iglesia, ¿verdad? Y vámonos a esta misma epístola a los Corintios, en el capítulo 3, en el capítulo, en el capítulo 12, los versículos 4 al 27. Aunque ustedes pueden leer todo el capítulo completo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Y aquí viene el ejemplo del cuerpo, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho, todos fuimos bautizados en un solo Espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora, los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano: no te necesito,
ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios compuso el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en parte. ¿Verdad? Vámonos al capítulo 14, en el versículos del 1 al 3, del 1 al 5. Vamos a leer algunos versículos para no alargarme más. Dice, más que nada esto se trata de la edificación del cuerpo de Cristo, dice, que habla de los dones espirituales, más que nada del don de profecía y el don de hablar en lenguas, que por cierto está muy mal manejado hoy en día en las denominaciones, en las iglesias evangélicas, más que nada en las pentecostales y neopentecostales también, y en las carismáticas. Creo que también en la renovación carismática católica, si no me equivoco también. Este asunto del hablar en lengua. Pero esto se trata más bien de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice aquí los dones espirituales. Seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Edificación, grábese bien esa palabra, y exhortación y consuelo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Edificación. ¿Verdad? Vámonos al versículo a los versículos aquí se habla, aquí claramente, aquí el apóstol Pablo claramente habla de lo que es el orden de este asunto de hablar en lengua y estas cosas, ¿verdad? Dice aquí el versículo 20 al 26, que por cierto, al 26, por cierto. Creo que al 28, del 22 del 20 al 28. Vamos a leer. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, y esto está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en otras lenguas y en labios de otros hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esta cita, por si no lo sabe, está en Isaías capítulo 28, versículos del 11 al 3. Recomiendo leerlo en la Biblia textual, por cierto. Dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. Si pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. Y aquí viene el texto clave, el versículo clave. En el versículo 26 dice: ¿qué hacer pues, hermanos? ¿O qué hay pues, hermanos? ¿O qué hacer, verdad? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, caiga en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, claramente aquí, el, el propósito claramente de Mateo 16-18 es claramente la conformación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? La edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No que ya esté edificada como una organización, vamos a decir así, como una institución religiosa, ¿verdad? Que forma parte de este sistema mundano, sino más bien la edificación la conformación de las personas que creen en Cristo como su Salvador, eh, perdón, que creen en Cristo como su Salvador. Esto no tiene nada que ver con las denominaciones. Si uno es católico, si uno es evangélico, si uno es, no sé, ¿cómo le llaman? Protestante, ¿verdad? Si uno es luterano, si uno es pentecostal, bautista, metodista, calvinista, presbiteriano, anglicano, Asamblea de Dios, independientemente de cuál sea, de qué denominación sea, claramente un verdadero hijo de Dios, creyente en Jesucristo, forma parte forma parte de la iglesia. La iglesia no es un templo, ni tampoco ni tampoco, mucho menos una denominación, ni un movimiento. La iglesia es todo aquel que cree toda persona en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y obedece su palabra y guarda su palabra. Y, 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 y claramente esto de la iglesia o la congregación, esta idea claramente estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Si nos ponemos a leer el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 7, en el discurso de Esteban, en el mm, versículo 38 y 39, versículo 38, dice: este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. Aquí está hablando de Moisés. Aquí, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Verso 40, al decirle a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. Y bueno, ya ustedes saben la historia del becerro de oro y todas estas cosas. Bueno, claramente esta idea de la iglesia o la Keilah
en hebreo, o la congregación, que es la congregación de la iglesia, lo que es la iglesia, o que en hebreo en griego es eclesia, pero en hebreo ya sería que esta idea ya estaba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo en Mateo 28, 16, 18, que me diga, cuando dice, edificaré mi iglesia, claramente está hablando de la iglesia, de la iglesia en el nuevo pacto, ¿verdad? Lo que es el nuevo pacto hoy en día. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, en el versículo 22 al 24, dice, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, y a las miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Cuando dice el verso 23, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, ahí no dice iglesia católica, ojo, ahí en ningún momento dice iglesia católica, dice iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, está claro que aquí se habla de la edificación del cuerpo de Cristo como iglesia, ¿verdad? Como un grupo de personas que obedecen, que obedecen al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver claramente con lo que es una iglesia ya fundada, ya como muchos quieren dar a entender, dar a entender una iglesia ya fundada como una institución religiosa, mucho menos si se trata si es sistematizada por los mismos hombres, ¿verdad? Dios no es el que falla, ojo, y hay que tomar en cuenta esto, Dios no es el que falla, los que fallan son los hombres que quieren agregarle cosas a la gracia de Dios y toda clase de dogmas y rituales que no tienen nada que ver con la gracia de Dios, con la, con la sana doctrina reflejada en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Dios bendiga, Dios guarde a cada uno de los que han visto este video y será hasta la próxima si Dios así lo permite. Hasta pronto. Dios les bendiga.